Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Pedro Gómez, soy médico residente del segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas y el día de hoy hablaremos un tema que se presenta con bastante frecuencia al servicio de radiología y este tema es el hemitórax hiperlucente unilateral. Hablaremos en este caso. Esto no quiere decir que no se pueda presentar de forma bilateral. Muy bien, entonces los objetivos de la clase de hoy son reconocer un hemitórax hiperlucente unilateral y vamos a describir las causas comunes. Entonces, en esta gráfica, en este flujograma, pues entonces nos sirve para diferenciar los diagnósticos ante la presencia de una hiperlucencia pulmonar, ya sea unilateral o bilateral. Como les comentaba al inicio, en esta ocasión nos vamos a enfocar en las hiperlucidez pulmonar unilateral. Esta puede ser focal o difusa y iremos viendo cada una de las causas en el desarrollo de la clase. Bien, entonces antes de dar inicio a cada una de las causas, me gustaría hacer el comentario de que no solamente es esta hiperlucencia del hemitórax puede verse a un origen del parénquima pulmonar, sino que puede también estar asociado a lesiones extrapulmonares. Por ejemplo, una de las principales causas, y que no es ninguna patología, sino que tiene que ver con el mal posicionamiento del paciente al momento de realizar una proyección radiológica. Es decir, por ejemplo, si el paciente presenta una rotación, está rotado al momento de la evaluación, una porción del pulmón se puede ver más lúcida o radiolúcida que otras. Asimismo, ciertas condiciones del paciente, como ser la escoliosis, pueden condicionar esta radiolucidez. También aquellos pacientes que han sido sometidos quirúrgicamente a una mastectomía, lo veremos más adelante, y ausencia de algunos músculos de la caja torácica, también pueden dar estos aspectos de radiolucidez. Como les comentaba, una de las principales causas, y hay que tener ojo con esto, es cuando el paciente está rotado. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una imagen, una proyección de oblicua posterior derecha, en la cual observamos que el hemitórax derecho se encuentra más radiolúcido que el izquierdo, pero esto no quiere decir que este paciente tiene una condición subyacente, sino que se debe a cómo fue posicionado al momento de tomar la imagen. Y esto tiene que ver con cómo los rayos X penetran el parénquima pulmonar y así eso da ese efecto de hiperlucidez. Ahora bien, sí hay ciertas condiciones patológicas que pueden condicionar estas hiperlucidez focal, en este caso. Aquí les presento la atresia bronquial, que esta es una anomalía del desarrollo que se caracteriza por la obliteración focal de un segmento proximal, principalmente de un bronquio asociado con hiperinsuflación de un pulmón distal, como pueden ver aquí en esta proyección anteroposterior de tórax. Y como lo vemos, pues lo vamos a ver como una área focal de opacidad que tiene esta forma tubular que generalmente tiene una forma en B o Y, ¿verdad? Que es por cuando ese bronquio, como está trésico, entonces se llena de moco y se ve radiopaco, rodeado de un área hiperlúcida focal. Esta atresia bronquial es, como les comentaba, es una anomalía del desarrollo y más frecuentemente afecta el hemitórax izquierdo, con menor frecuencia el lado derecho. Y usualmente es asintomático, es decir, los pacientes se detectan de forma incidental por otra causa subyacente. Y la causa principal son infecciones recurrentes, ¿verdad?
pueden asociarse con sibilancias y disnea. Ahora bien, por tomografía es esta imagen, este método de imagen es el de elección, ya que nos permite hacer una evaluación general y ver otras condiciones subyacentes o asociadas que pueden estar con la atresia bronquial, es decir, por ejemplo, podemos ver si hay impactación de moco, pues si hay una fibrosis quística asociada, si hay algún tumor también que esté ahí asociado a la atresia bronquial. Entonces aquí en esta imagen por tomografía lo que quiero mostrarles es este signo del dedo en guante, que lo ven aquí en su pantalla, que es lo que les comentaba, esa área de hiperatenuación que se asocia al tapón de moco que se presenta frecuentemente con estos casos. Muy bien. Ahora hablando de otro factor que nos puede condicionar una hiperlucidez focal es la bula. Es importante saber que estas bulas pueden ser unilaterales o bilaterales. Asimismo, también pueden ser múltiples o solitarias. Entonces, estas bulas varían de tamaño. Pueden ser desde pequeños milímetros hasta varios centímetros. Y un hallazgo importante es que su pared siempre va a ser menor a 1 milímetro. Es importante también conocer que histológicamente estas bulas o su pared son lesiones fibrosas. Se ven como es tejido fibrótico que puede estar trabeculado y está asociado a los remanentes de los septos alveolares. Estas bulas comúnmente suelen ocurrir en aquellos pacientes que tienen trastornos del tejido conectivo, como ser aquellos que tienen un síndrome de Marfan o un síndrome de Ehlers-Danlos. Sin embargo, no solamente se observa en este tipo de pacientes, también podemos verlo en aquellos que cursan con algún enfisema pulmonar. Ok, ¿y cómo lo vemos radiológicamente? Aquí en esta proyección posterior anterior ustedes observan esta área focal de hiperlucidez de pared delgada en la cual vemos que está como característicamente se encuentra en el espacio subpleural y que abarca gran parte del parénquima pulmonar. Ahora bien, también esta imagen la vemos por tomografía. Y por tomografía es importante diferenciarlo del neumotórax, que es el diagnóstico diferencial más importante. Aquí podemos observar que su pared, la pleura parietal, se mantiene paralela a la pleura visceral. Entonces, ese es un hallazgo característico que lo diferencia del neumotórax, ¿verdad? Porque esto que les acabo de describir, que estoy señalando aquí en su pantalla, es el neumotórax. Sin embargo, aquí también vemos en este paciente algunas imágenes de bulas, ¿verdad? Como les acabo de definir, la pared es delgada, menor de 1 milímetro, y característicamente se presenta en el espacio subpleural. También puede verse asociado, como les decía, el neumotórax, que se puede romper una de estas bulas y causar un neumotórax secundario. Entonces, la tomografía adquiere valor en estos pacientes en los que hay neumotórax recurrente, ya que esto puede permitir al médico tratante conocer los cambios que se están presentando en el parénquima pulmonar, y esto va a determinar las decisiones posteriores para darle un seguimiento o un tipo de intervención terapéutica. Ahora bien, cambiando de tema, vamos a hablar un poco sobre la obstrucción endobronquial. Esta obstrucción bronquial puede ser completa o incompleta.
y se caracteriza por una obliteración del lumen bronquial, ya sea por una estructura intraluminal que puede ser un cuerpo extraño, puede ser un tapón de moco o alguna lesión sólida que también puede ser una lesión neoplásica. Las obstrucciones incompletas tienen un mecanismo perdón, de válvula check. Esto quiere decir que permite la entrada de aire más no su salida. Y esto es lo que condiciona esa hiperlucidez focal o puede ser difusa también. Y esta hiperlucidez la podemos ver tanto en una radiografía simple de tórax como en una tomografía. Entonces, en este caso les presento por tomografía un caso de un paciente con un carcinoma bronquial, en el cual está obstruyendo la totalidad de la luz del bronquial, y esto condiciona una hiperinsuflación, como ustedes pueden observar comparativamente el parénquima pulmonar contralateral, en el cual vemos que el volumen de este está aumentado por el mecanismo de la válvula check que les mencionaba. Bien. Otra de las causas que puede condicionar una obstrucción bronquial puede ser un broncolito, y este es un ganglio linfático peribronquial que se ha calcificado. Usualmente se debe a una infección granulomatosa, es decir, tuberculosis o histoplasmosis, que destruye o erosiona el bronquio adyacente. Entonces, inmediatamente este funciona también, hace un mecanismo como de válvula check. La importancia de la tomografía en estos casos es que permite hacer un detalle más fino de la lesión, es decir, y con los hallazgos acompañantes, como puede ser atrapamiento aéreo, neumonía, puede haber bronquiectasias, impactación de moco, etcétera. Entonces, la tomografía adquiere el valor en este tipo de pacientes, en estos casos, ya que nos permite valorar otras condiciones asociadas. También otra de las causas de obstrucción de la vía aérea puede ser un cuerpo extraño, que normalmente se asocia a componentes de comida o ya sea que se tragó un diente la persona. Se puede ver también en aquellos adultos con alteraciones del estado de la conciencia, con alteraciones de la deglución o como cambios estructurales postquirúrgicos de la faringe. Y la presentación aguda es que puede tener el paciente disnea súbita, hemoptisis o también ya posteriormente puede provocar una neumonía. Y como lo vemos en este caso, es una proyección anteroposterior que vemos una hiperlucidez total de todo el pulmón derecho en este caso, ¿verdad? Este es un paciente que ingirió, broncoaspiró y quedaron restos de comida en el bronquio principal derecho, y esto condicionó a que hubiese esta obstrucción de la vía aérea. Ahora bien, como les he mencionado anteriormente con los casos que hemos visto, la tomografía es mucho más sensible. Y reitero con esto de que es más valiosa para detectar complicaciones asociadas, ya que esto va a permitir ubicar el cuerpo extraño de forma específica, y esto va a permitir guiar al médico tratante la remoción de este objeto o de la obstrucción mediante broncoscopía, ¿verdad? Entonces ahí es donde la tomografía adquiere su valor en este tipo de condiciones. Ahora bien, hablaremos un poco de la hiperlucidez difusa en lo que tiene que ver con anomalías de la pared torácica. Entonces, como les comentaba al inicio,
hay que hacer una evaluación sistemática de las radiografías de tórax para que no se nos vaya por alto este tipo de diagnósticos. En este caso les presento una paciente femenina que ha sido sometida a una mastectomía radical derecha, en la cual si no nos percatamos bien, podríamos pensar de que este tórax, en mi tórax derecho, está hiperlúcido, pero al hacer la evaluación sistemática que incluye partes blandas, entonces podemos ver que en el lado izquierdo sí observamos la silueta de la mama, mientras que en el lado derecho no lo vemos, y entonces esto es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Y si interrogamos a la paciente, o tenemos la oportunidad de interrogar al paciente, sabremos que se le preguntaría si ha sido sometida a algún tipo de cirugía, y eso confirmaría nuestro diagnóstico. Ahora bien, también tenemos otras condiciones congénitas de la pared torácica en la que puede haber una ausencia parcial o completa unilateral del músculo pectoral mayor. Esto se conoce como el síndrome de Poland. Porque también puede haber hipoplasia o ausencia de los músculos intercostales y aplasia del tejido mamario. Entonces, por eso es un síndrome. También puede haber otros hallazgos asociados que nos harán confirmar el diagnóstico, que puede incluir sindactilia ipsilateral, braquidactilia o anomalías de los huesos del carpo. Entonces, en la radiografía podemos observar que hay ausencia del tejido muscular, en este caso del lado izquierdo, del hemitórax izquierdo, que es el que estamos viendo más hiperlúcido. Entonces, es importante, como les mencionaba, hacer toda una evaluación sistemática que incluya las partes blandas al momento de evaluar una radiografía de tórax. Y pues ya por tomografía, en este caso en un corte axial de una tomografía de tórax, pues es bastante evidente, ¿verdad? Ustedes pueden ver el defecto de la pared torácica, en el cual observamos que en el lado derecho sí está la presencia del músculo pectoral mayor, y en este caso en el lado izquierdo no lo observamos. Entonces eso nos tiene que hacer pensar siempre en un síndrome de Poland. Ahora bien, hay otras condiciones que causan una sobreinsuflación compensatoria. Hablaremos un poco sobre el neumotórax, que es una colección de aire, como ustedes pueden ver en esta proyección posterior anterior de tórax, una colección de aire en el espacio pleural. Estos neumotórax pueden ser ya sea espontáneos, iatrogénicos o traumáticos, ¿verdad? Por ejemplo, espontáneo se puede ver en aquellos, como les mencionaba, en aquellos pacientes que tienen una bula y de pronto que tosió y se reventó una de estas, y entonces provocando al paciente un neumotórax espontáneo. Iatrogénico puede ser aquellos pacientes en los que se está intentando canalizar una vía central y por error se penetra el pulmón, y entonces esto causa un neumotórax iatrogénico. O en aquellos pacientes que han sufrido un trauma, en la cual también puede ocasionarse un neumotórax. Bien, y entonces, ¿qué es lo característico que vemos aquí? Pues en este caso vemos que hay ausencia de la trama vascular y vemos un hemitórax izquierdo bastante marcadamente hiperlúcido, en el cual podemos observar solamente una pequeña, el pulmón que está comprimido por este neumotórax. Y por tomografía observamos lo mismo, ¿verdad? Aquí quiero recalcar algo que es bien importante, que la única indicación para tomografía solamente por neumotórax
es en aquellos que las dimensiones son cuestionables, es decir, que son muy pequeños y que se necesita valorar su dimensión. Entonces, bajo esa condición es que se está indicada una tomografía para valorar un neumotórax. De lo contrario, el diagnóstico se hace con la radiografía simple de tórax. Bien, ahora hablando sobre el neumatocele, este neumatocele es un espacio aéreo de pared delgada que se desarrolla como un resultado o secundario a una neumonía, un trauma, barotrauma o inhalación de hidrocarburos fluidos. Por ejemplo, en este caso, están viendo esta imagen en una proyección posterior anterior, en el cual observamos esta área focal de hiperlucidez en el hemitórax derecho, con una pared delgada, que uno de los diagnósticos diferenciales y que no debemos confundirlo es una bula, ¿verdad? En este caso una bula gigante. Entonces es importante conocer los antecedentes del paciente para no incurrir en errores diagnósticos. Ahora bien, ¿cómo se ve el neumatocele por tomografía? Observamos esta gran lesión quística de pared fina en el hemitórax derecho. Esto es un paciente pediátrico que tuvo una neumonía necrotizante. Entonces, como les mencionaba, conocer el antecedente del paciente es muy importante para establecer el diagnóstico diferencial. Ahora bien, los neumatoceles pueden ser también de pared gruesa, y tener niveles hidroaéreos, ¿verdad? Que los veremos en las diferentes fases del paciente a medida de esto va sanando de su condición subyacente. Entonces, a medida va recuperando, esa pared se va haciendo más delgada. Y el valor de la tomografía en estos casos es, como les mencionaba, diferenciarlo de una bula y también diferenciarlo de un absceso pulmonar. Y también reconocer que estos neumatocele también se pueden complicar con rupturas y tener un neumotórax subsecuente. Tenemos el síndrome de Swyer-James-McLeod, en el cual este se vuelve, una hiperlucidez del hemitórax izquierdo, en este caso, en esta proyección posterior anterior, en un paciente que tuvo una bronquiolitis por viral, ¿verdad? Usualmente esto se ve en la infancia y generalmente lo que vamos a ver es que también se asocia con una hipoplasia vascular pulmonar, que ustedes lo ven aquí. Por ejemplo, las venas pulmonares están de menor calibre en el lado izquierdo que en el derecho, y eso es lo que condiciona una disminución del volumen pulmonar. Ahora bien, esto se ve mejor detallado por una tomografía, en este caso en un corte coronal de una angiotomografía de tórax, en el cual observamos que la vasculatura pulmonar está seriamente afectada y hay una hiperinsuflación secundaria asociada con bronquiectasias importantes. Es importante también mencionar que, y ya para concluir, que uno de los diagnósticos más diferenciales más importantes es la agenesia o hipoplasia de la arteria pulmonar, ¿verdad? Porque no hay que confundirlo con este síndrome de Swyer-James-McLeod, que estas otras condiciones también pueden condicionar una hiperlucidez pulmonar y atrapamiento aéreo por la hipoplasia de la vasculatura pulmonar.
Entonces, agradezco mucho su atención y alguna de la literatura recomendada es el libro de Haga en su edición de tomografía y resonancia del cuerpo entero. También les recomiendo un artículo que se llama Hiperlucidez pulmonar en adultos, que es de la AJR, que en su edición para residentes, así como también este artículo de la CERAM que habla sobre lesiones quísticas y pseudoquísticas pulmonares, que es lo que el radiólogo debe saber. Agradezco mucho su atención y estoy atento a sus preguntas. Hola, buenos días, Pedro. Qué bonita clase. Me gustó. Fíjese que, bueno, lo único que podría agregar, más que preguntar, sería comentar que al final lo que le da esa opacidad al pulmón es el flujo vascular, básicamente, aparte del intersticio, ¿verdad? Pero cuando hay una obstrucción por todas las causas que usted ya mencionó, esto puede condicionar una oligoemia y una perfusión contralateral hacia el otro pulmón, y puede causar esas dos. Es la visualización de una hiperlucidez de uno de los pulmones y una radioopacidad del otro pulmón que está normal. Y a veces vamos a tener ese problema. ¿Cuál es el normal? ¿Es este que está más radiopaco o es este que está más radiolúcido? Entonces todo va a ser importante aquí la correlación clínica, como todo, ¿verdad? Y otra cosa, que en las obstrucciones bronquiales por neoplasia, como carcinoma epidermoide, que usted lo mencionó, aunque sí puede haber atrapamiento aéreo, pero lo más frecuente aquí es la atelectasia. Generalmente estos tienden a manifestarse con atelectasia por una obstrucción completa, más que como atrapamiento aéreo, pero sí puede existir, sobre todo en fases precoces de la enfermedad, en fases tempranas, perdón. Y a donde generalmente va a prevalecer más el atrapamiento aéreo por obstrucciones bronquiales, generalmente es en niños. Eso únicamente. Gracias, Pedro. Gracias a usted. Bueno, Pedro, muy bonita clase. En sí, la patología hiperlucente pulmonar unilateral está asociada a múltiples causas. Lo importante para poder llegar al diagnóstico es hacer, como decía Luis, una correlación clínico-radiológica. Y nuevamente siempre entra el punto fundamental de los tiempos de evolución. Los tiempos de evolución nos ayudan a saber si estamos frente a una enfermedad aguda o crónica. Las enfermedades agudas súbitas con dificultad respiratoria y alteración en la visualización del parénquima pulmonar están asociados a broncoaspiración, cuerpo extraño. Rara vez va a ser por enfermedad intersticial, por tumoraciones, ya que son de evolución más crónica. Tercero, la radiografía de tórax sigue siendo el elemento inicial para la valoración de cualquier alteración pulmonar, y esta es la que nos indicará qué estudio tomográfico hacer. Recordemos, si estamos frente a un problema que sospechamos una obstrucción de las vías respiratorias, el estudio tomográfico de elección va a ser en expiración, ya que este nos permite ver mejor el atrapamiento aéreo, ya que hay múltiples causas de patologías que nos van a dar pulmones hiperlucentes. También nos ayuda a determinar si la hiperlucencia pulmonar es de origen agudo o es de origen crónico. Entonces, toda esa correlación siempre es importante. La tomografía, definitivamente, es el estudio que nos va a definir mucho mejor la extensión, localización y las características de esa hiperlucidez pulmonar.
Y si agregamos la asociación con medio de contraste, pues nos va a ayudar mucho mejor. Pero recuerden, nunca se olviden del contexto clínico que ustedes van a enfrentarse para verdaderamente que tengamos una opinión diagnóstica acertada. Por lo demás, los felicito, está muy bonita la clase. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen más dudas o comentarios. Si no es así, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.